Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre los sabores básicos. Mi grupo está conformado por Dana, Daniel, José y quien les habla, Laura. Como contenido de la exposición tenemos qué es el análisis sensorial, qué son los sabores básicos, los 5 sabores básicos, la fisiología del gusto, la interacción gusto-olfato, otros sentidos que influyen en las interacciones, las sensaciones trigeminales y por último tenemos las conclusiones. Bueno, ahora vamos con el análisis de sabores. Este es un proceso que consiste en evaluar y describir los sabores de un alimento para conocer su calidad, aceptación y pues sus características sensoriales. El análisis se basa en probar un alimento y estudiar qué sabores presenta, qué tan intensos son y si resultan agradables o no al consumidor. Esto se hace y sirve para evaluar la calidad de los alimentos, saber si un producto gusta o no al consumidor, mejorar recetas o concentrados animales, detectar sabores extraños o pues si un alimento está dañado. También sirve en los procesos pecuarios y en industrias alimentarias pues para controlar dichos procesos. El análisis se hace por medio de la observación del alimento, pues se describe qué color tiene y cómo es su apariencia, su olor. También se degusta, se hace la evaluación de los sabores y se identifica si es dulce, salado, ácido, amargo o umami. Después de esto se hace la evaluación de intensidad y pues se da la aceptación o no, ya sea si el alimento es de buena calidad o no. Hay 3 tipos de análisis de sabores. El primero es el análisis descriptivo, que pues es describir cómo sabe el alimento. Después está el análisis de aceptación, que es determinar si el alimento gusta o no. Y por último está el análisis comparativo, pues que es comparar el alimento con otros alimentos para evaluar su sabor. Esto es muy importante, pues gracias a esto se garantiza y se determina si el alimento es de buena calidad, si cumple con seguridad alimentaria y si va a tener un mayor consumo o no, ya sea para animales o humanos. Acá vemos los sabores básicos, que son las sensaciones gustativas principales que puede percibir el ser humano. Estos sabores se detectan gracias a las papilas gustativas, que son las que se encuentran en la lengua, y pues contienen células sensoriales especializadas, que estas son las que envían la información al cerebro a través del sistema nervioso. Tradicionalmente se conocen los sabores básicos, que son 5. El primero es el dulce, que generalmente se asocia a alimentos que contienen azúcares. Luego está el salado, que se percibe por los alimentos con sales minerales. El ácido, que es con los cítricos. El amargo, que muchas veces se asocia con sustancias que pueden ser tóxicas o que pues el cuerpo los va a recibir como una señal de advertencia. Y pues el umami es considerado como el quinto, que se relaciona como con el sabor de las proteínas que se encuentran en los alimentos. Estos 5 son los sabores que permiten que el sistema gustativo identifique diferentes tipos de alimentos y contribuyen, digamos que a la experiencia completa del gusto, que van acompañado con el olfato y con la textura de los alimentos. Bueno, ahora tenemos los 5 sabores básicos. Estos son las sensaciones que percibe la lengua cuando comemos un alimento. Cada uno indica algo diferente sobre lo que estamos consumiendo. El primer sabor es el sabor dulce, que es el sabor producido por los azúcares y los carbohidratos. Esto indica una fuente de energía para el organismo. Un ejemplo de este son las frutas, la miel, el azúcar y la leche. Por otro lado está el sabor salado, que es el que se produce por la presencia de sales minerales, principalmente el sodio. Este indica un equilibrio de minerales al cuerpo. Lo podemos encontrar en la sal, en el queso o en algunos alimentos procesados. Después está el sabor ácido, que es el que proviene de sustancias con ácidos naturales. Esto indica alimentos fermentados o con vitamina C. Este lo encontramos, por ejemplo, en el limón, la naranja, el yogur, el vinagre. Y por otro lado tenemos el sabor amargo, que es el causado por compuestos químicos naturales. Generalmente lo encontramos en plantas y este puede alterar sobre sustancias tóxicas o medicinales. Un ejemplo de este
Es el café, el cacao puro, algunas hojas y plantas. Y por último tenemos el sabor umami, que es el sabor asociado a proteínas y aminoácidos, especialmente el glutamato. Esto indica alimentos ricos en proteína. Un ejemplo de estos es la carne, el pollo, el pescado, algunos caldos o el queso maduro. Y ya estos serían los 5 sabores básicos. ¿Dónde está el sensor? Como todos sabemos, el órgano principal del gusto es la lengua, pero no es la lengua completa que siente, sino tiene unos pequeños bulticos llamados papilas gustativas. Pues en el libro se menciona que la lengua hay muchas terminales nerviosas, que son básicamente los nervios que conectan las papilas con el cerebro. ¿Cómo se llega la información al cerebro? Pues el proceso es muy breve y consta de 3 pasos, según como lo está explicando el libro. El primero es el alimento se disuelve con saliva, que esto es clave porque si la comida está muy seca o no producimos saliva no podemos saborear bien. Segundo, esa mezcla de comida y saliva llega a las papilas gustativas y las activa. Y por último paso, las papilas mandan una señal al cerebro y el cerebro nos dice que puede ser tanto dulce o como si esto puede ser salado. Y el último sentido que menciona el libro es el oído. El libro dice que el efecto sonoro de los alimentos crujientes son fácil y rápidamente asociados a la percepción. Piénselo de esta forma, ¿cuándo fue la última vez que comieron papas fritas? Una parte importante de la experiencia es el sonido al morderlas. Si una papa frita no suena al partirse, nuestro cerebro nos está indicando que puede pensar que está o vieja, húmeda o que no es fresca. Eso indica que el sonido nos da información sobre la calidad del alimento que uno esté consumiendo. Interacciones entre gusto y olfato. Cuando hablamos de sabor, muchas personas creen que el sabor solo depende de la lengua, pero en realidad el olfato juega muchos papeles fundamentales pues para las verificaciones de sabores y demás. El sabor que percibimos es el resultado como tal de la integración de las señales sensoriales en el cerebro. ¿Qué ocurre mientras comemos? Básicamente la lengua detecta los sabores básicos, el dulce, salado, ácido, amargo, umami, y las partículas aromáticas suben a la nariz. Mientras se mastica, mientras se mastica, las moléculas olorosas del alimento suben desde la boca hacia la cavidad nasal por la parte posterior, lo que se llama biorretronasal. Esto es diferente al olor normal vía oronasal, em, ya que es cuando olemos algo directamente. La forma en la que pues, el cerebro integra esta información es la información de la lengua al gusto y la del olfato pues la nariz. Un ejemplo puede ser el café. Cuando uno toma café pues sabe amargo, pero tiene aromas tostados, aromas ahumados, aromas dulces, y digamos que eso influye bastante en eh, lo que uno podría percibir como la calidad del café o pues la aromaticidad del café. Em, Algo bastante importante es que cuando pues estamos resfriados y tenemos la nariz tapada, a veces no sentimos muchos sabores. O pues por ejemplo, cuando pasó lo del COVID y demás, teníamos que uno de los síntomas era que no percibíamos sabor, que perdíamos el gusto de muchas cosas. Entonces por eso es bastante importante esta combinación entre el olfato y el gusto. Hemos visto los sabores básicos y cómo funciona la lengua, pero ¿el sabor depende solo de la lengua? La respuesta es no. En realidad, cuando comemos usamos casi todos los sentidos. Aunque no nos demos cuenta, en el libro lo explica muy bien en varias partes. La primera es que, digamos, la vista puede engañar mucho al gusto. Empecemos que, digamos, en el libro, se, que si uno, digamos, va a probar un yogur de fresa, pues como está el color y eso, el cerebro lo que va a esperar es un sabor a menta o a lima. Y aunque sepa claramente a fresa, muchos van a dudar. El color nos prepara para lo que vamos a sentir. En la parte del tacto y textura, pues son muy importantes, ya que eh, explican que si uno toma una misma bebida, pero una la espesa para que sea más viscosa, la gente va a percibir que tiene menos sabor, aunque tenga la misma cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque esto
porque el espesor tapa las papilas y el cerebro le cuesta más trabajo detectar el sabor. Por eso las salsas suelen llevar más especias o sal que los caldos. Y el último sentido que menciona el libro es el oído. El libro dice que el efecto sonoro de los alimentos crujientes son fácil y rápidamente asociados a la percepción. Piénselo de esta forma, ¿cuándo fue la última vez que comieron papas fritas? Una parte importante de la experiencia es el sonido al morderlas. Si una papa frita no suena al partirse, nuestro cerebro nos está indicando que puede pensar que está o vieja, húmeda o que no es fresca. Eso indica que el sonido nos da información sobre la calidad del alimento que uno esté consumiendo. Las sensaciones trigeminales, no todo lo que sentimos es sabor, básicamente muchas de las cosas que percibimos por la boca son sensaciones más no sabores. Esto se le llaman sensaciones trigeminales, ya que es el nervio trigémino el que se encarga de percibir estas, como por ejemplo el dolor, la temperatura, irritación y presión. Eh, es importante destacar que las papilas gustativas no detectan sensaciones. Todo esto es en base a nervios trigéminos de la boca, nariz, lengua, garganta, que pues perciben estas sensaciones. Un gran ejemplo puede ser el chile o la pimienta, ya que la molécula llamada capsaicina activa receptores del dolor y el calor, y por eso el cerebro interpreta que pues está picante o que quema, más no es un sabor, es una sensación irritante. Como por ejemplo el astringente, que es el vino o el té, ya que los taninos reaccionan con las proteínas de la saliva y genera sequedad o sensación áspera en la lengua. O por ejemplo el refrescante, como la menta o el mentol, es el que activa los receptores fríos de la boca y por eso pues se siente el frío. Y pues digamos que ya es como a grosso modo lo que son las sensaciones trigeminales. Son sensaciones básicamente que siente el trigémino, más no son sabores como tal. Para concluir, los sabores básicos representan la base de nuestra percepción del gusto, pues a través de estos 5 sabores. El organismo puede reconocer diferentes tipos de sustancias que están presentes en los alimentos. Cada de estos sabores va a cumplir con una función importante. El dulce suele identificar las fuertes energías, un salado para identificar minerales necesarios para el equilibrio del cuerpo. El ácido puede alterar, digamos, sobre alimentos en fermentación, el amargo como señal de advertencia, como lo dije en alguna oportunidad, y el umami con alimentos ricos en proteínas. Por lo tanto, el sentido del gusto no solo tiene una función sensorial, es decir, o sea, que nos permite percibir sabores, sino que también cumple una función biológica y evolutiva muy importante. Y gracias a este sistema, el cuerpo puede seleccionar alimentos nutritivos, regular la alimentación, protegerse de sustancias que podrían de pronto ser dañinas para el cuerpo. Y en resumen, los sabores básicos no solo influyen en nuestra experiencia al comer, sino que también contribuyen al mantenimiento de la salud y al funcionamiento adecuado del organismo.